Queridos hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios la oportunidad que Él nos da de poder estar conectados. Y tiempos difíciles los que estamos atravesando. Pero en la Biblia está lleno de pasajes en donde justamente hombres de Dios, pueblo de Dios, también pasaron dificultades. Me llamó la atención en estos días el tema del profeta Elías. Un tremendo profeta de Dios, un hombre tremendo, tremendamente usado por el Señor, lleno del Espíritu Santo. Y le tocó la mala suerte de tener reyes paganos y reyes muy... personas que no hacían la voluntad de Dios. Uno de ellos era Acab, era un perverso rey. Y Dios se cansó. Y Dios estableció un juicio. Y lo manda al profeta Elías para decirle al mandatario, al rey, y decirle: vive Jehová, que no habrá lluvia ni rocío por largos años. Y la sentencia era esa, porque era un pueblo rebelde y un mandatario rebelde. Entonces el Señor le dice al profeta que se fuera hasta un cierto lugar donde había un arroyo, y el profeta iba a estar resguardado de esta sequía. Iba a estar junto al arroyo y iba a ser alimentado por un animal que no es justamente un animal muy dócil, ni un animal doméstico, que son los cuervos. Pero Dios puede usar los medios que quiera para ayudar a sus hijos, ayudar a su pueblo. Y a través de los cuervos dice que le traían a la mañana y a la tarde pan y carne, estos animales, y se los alcanzaban al profeta de Dios, a Elías. Elías estaba protegido, estaba resguardado. Pero llegó un momento en que el agua del arroyo se secó. O sea, la consecuencia del juicio de Dios termina afectando al hombre de Dios, al hombre espiritual. Todo esto quizás nos trae a colación lo que estamos pasando nosotros ahora. Viene una tremenda epidemia, y que al ser mundial es una pandemia. Y nosotros estamos preservados seguramente. Dios está con nosotros, con su pueblo. Vivimos de la mano y de la provisión del Señor. Pero puede ser también que en algún momento la cosa se ponga más difícil. Y no por eso vamos a dejar de ser menos espirituales. Un hombre tan espiritual como Elías tuvo que sufrir esto. Y entonces el Señor le da una salida y le dice que vaya a un pueblo pagano, Sidón, a la ciudad de Sarepta, y allí una viuda, el Señor iba a tocar el corazón de esa viuda para que lo mantenga. En aquel tiempo las viudas eran totalmente desprotegidas, era gente que no tenían recursos. Sin embargo, Dios le dice a su siervo que iba a tener recursos a través de esta mujer, de una viuda. Y dice la palabra que cuando él entra a esta ciudad, ve a una mujer viuda, se acerca a ella, y el profeta Elías le dice: ¿me puedes dar un poco de agua para beber? Y la mujer, viéndolo que era extranjero y todo, accede y le da agua. Luego el profeta le dice: te pido por favor que me traigas un poco de pan cocido, o sea, pan cocinado. Y la mujer le dice, y se sincera, y le dice: vive Dios, que quiero decirte algo, quiero decirte una gran realidad. Vengo a buscar estas maderas, estos leños para encender un fuego. En mi casa tengo muy poquita harina y tengo muy poquito aceite. Lo iba a cocinar para comerlo mi hijo y yo, y luego despedirnos, dejarnos morir, porque no hay más nada. Estamos sin nada, no tenemos absolutamente nada. Y ahí es donde llegamos a este momento del pasaje, que es Primera de Reyes, capítulo 17, en donde el versículo 13, Elías le dice a la mujer, luego que la mujer le contestó: mire, tenemos un poquito de aceite, un poquito de harina, lo voy a cocinar con estos leños, preparo algo, lo como con mi hijo y ya está. Nos despedimos porque no tenemos más nada, moriremos. Y el profeta le dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida para mí, debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Esta era una verdadera prueba para la mujer, una prueba de fe. No tengo casi nada y encima lo voy a tener que compartir. Pero vino esta palabra, es una prueba de fe. El mundo por lo general que dice: primero como yo y después si sobra te puedo dar a vos. Aunque acá, por más que sobre, le podría servir a ella más que nada y no para otro. Pero sin embargo las cosas del Señor es al revés. Primero el Señor y después nosotros.
¿Y usted qué piensa? ¿Qué pudo haber pasado? Continúa el relato y le dice el profeta: porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni disminuirá la vasija del aceite, hasta aquel día que el Señor dará lluvia sobre la faz de la tierra. Promesa de Dios. La pregunta es, ¿usted hubiera creído al profeta? ¿Le hubiera creído estas palabras? ¿La hubiera tomado para sí y hubiese establecido: sí, tengo fe, le voy a dar primero al profeta, que vendría a ser primero al Señor, las primicias a Dios y después para mí? Entonces ella fue e hizo conforme a lo que le había dicho Elías, y comió él, y ella y su casa muchos días, dice la Biblia. Comieron muchos días, no solamente un día, ni dos, ni tres, muchos días. Y cuando habla su casa, generalmente la palabra se refiere a ella y su entorno, hasta incluso sus vecinos u otros parientes que podría tener. Hubo bendición, hubo abundancia. Tomaban, pero siempre quedaba. Gloria a Dios, esto es una cosa increíble, ¿no? Se servían, cocinaban, y después iban a buscar y había de vuelta y cocinaban, y después iban al otro día a buscar y había de vuelta y cocinaban, y al otro momento iban y uno dice: ya se va a terminar, pero ellos ciegamente confiaron en la palabra de Dios y confiaron en el Señor. Y Dios respaldó la promesa que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque ella actuó con fe. Y ella dio prioridad a Dios, al siervo del Señor. Entonces, dice la Biblia, versículo de 16, y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la vasija del aceite, conforme a las palabras del Señor que había dicho por su siervo Elías. Hay que creerle al Señor. Hay que confiar plenamente en la palabra del Señor. Yo sé que estamos pasando tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados, en donde se pone a prueba nuestra fe. Yo tengo un pensamiento en estos días. Vivimos toda la vida en la iglesia escuchando un mensaje atrás de otro, leyendo la palabra, haciendo de tanta bendición, nos hemos gozado con tantas cosas, y quizás Dios nos preparó para este tiempo y este momento, para poder poner en práctica todo aquello que hemos aprendido. Si no, ¿para qué lo aprendimos? Simplemente hubiese sido una historia y nada más. Hoy es el día en que nosotros ponemos en práctica estas palabras, las promesas del Señor. Nosotros queremos ver a Dios actuar. Claro que yo lo quiero ver al Señor actuar. Y este es el día, este es el momento en que el Señor actúa a través de su palabra. Y aquí yo veo dos cosas fundamentales: harina y aceite. Dos cosas elementales, que con la harina justamente y el aceite después para cocinar, ella podía preparar un alimento básico como es el pan. No le pidan más nada que eso. No podía hacer un asado al horno, no podía hacer un chivito, un cordero, no podía hacer ensaladas, nada. Algo básico, pan. Y nosotros tenemos algo básico para mantenernos, pero algo fundamental para mantenernos espiritualmente, que es el pan de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el verdadero alimento para nuestras vidas y la necesitamos, y necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Usted está escuchando este mensaje, esta es una forma de alimentarse, pero yo te pido, hermano, que no te conformes con eso, que busques a la mañana, a la tarde, a la noche, en cualquier momento. Tenemos las redes, tenemos formas de acceder a buena comida. Tampoco coma chatarra. Tampoco coma esa comida que le prometen, y yo no sé dónde estarán esos prometedores, esos pseudo evangelistas que no predican el mensaje que nosotros predicamos. Aquellos predicaban el auto, la casa, viajar, plata, dinero. ¿Dónde estarán metidos? Eso es comida chatarra. Pero nosotros predicamos la comida sin mácula, sin mancha, el mensaje de salvación. La palabra que nos sostiene, y todas las demás cosas nos vendrán por añadidura, porque lo dice su palabra. Y en su palabra nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que nos preocupan van a venir por añadidura. Hermanos, y llegamos a este momento. Era harina, que significa el pan, pero también había aceite, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y esa es otra cosa que necesitamos nosotros. Es la presencia de Dios, el Espíritu Santo del Señor, hablando en nuestras vidas, llenando nuestro corazón,
dándonos, sintiendo la presencia de Dios, llenando todo nuestro ser. Y de esas dos maneras, harina, aceite, pan, que es el alimento espiritual, la palabra de Dios, y el aceite, que es el Espíritu Santo, son como dos rieles, ¿no? Que los necesitamos como los rieles de un tren para poder avanzar y llegar al destino final. El Señor no nos va a abandonar. El Señor no nos va a dejar, somos sus hijos. ¿Usted abandonaría a sus hijos? Seguro que no. Bueno, Dios es tremendamente más santo y más perfecto y más amoroso que nosotros. Entonces el Señor no nos va a abandonar. Y como dice el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque se termine el ganado y las vacas y no haya en los corrales nada, con todo, dice, yo me gozaré en el Señor, quien es mi salvación y que hace mis pies como si fueran de ciervas. Yo con todo me gozaré en el Señor y esperaré en Él. La promesa del Señor hacia su pueblo no desamparó a Elías, y hasta los no creyentes, como esta mujer de Sarepta de Sidón, tuvo bendición por creerle al hombre de Dios. Si nosotros le creemos al Señor, tendremos bendición en nuestros hogares, en nuestras casas. Que el Señor te bendiga allí en tu casa donde estás, que te tomes de la mano de tu esposa, que con sus hijos se abracen, y sus hijos verán que en estos tiempos difíciles papá y mamá creyeron en el Señor, confiaron en el Señor. En el peor momento de la historia, casi mundial podríamos decir, mi papá y mi mamá confiaron en el Señor, y eso los va a marcar a fuego a ellos para el día de mañana. Y vendrán otras tormentas que quizás no se comparen a esta, pero nosotros vamos a mantenernos firmes, y nuestra barca también, hermanos. Es promesa del Señor que la harina y el aceite no nos va a faltar. Vos vas a meterle la mano y siempre vas a encontrar. El Señor es el que nos sostiene. Y el alimento espiritual no nos va a faltar. Y el Espíritu Santo, glorioso y maravilloso, tampoco. Oramos al Señor. Padre del cielo, gracias te doy, Padre. Te pido tu gran bendición sobre tu pueblo. Hemos predicado tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos sostiene, Señor. Tu palabra es alimento a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro ser. Y tu Espíritu Santo, Señor, es ese aceite que enciende las lámparas de nuestras vidas, enciende nuestros corazones, Señor. Y lo necesitamos en estos tiempos de dificultad, y sabemos que no nos vas a abandonar. Te pido una gran bendición hacia tu pueblo, hacia tus hijos, hacia aquellos que están en sus hogares, que están recibiendo esta palabra, Señor. Tu bendición sobre tu pueblo. Te bendecimos y te adoramos. Y en el medio de la dificultad nosotros decimos, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que el Señor está a nuestro lado como un poderoso gigante. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y bendice a tu pueblo en donde quiera que estén. Amén. Amén. Gloria al Señor. No nos podemos abrazar, pero el Espíritu Santo nos está abrazando y nos hace uno en Cristo Jesús. Amados hermanos, Dios le bendiga y no baje la guardia. Pelee la buena batalla de la fe. El Señor está al control. Hasta cualquier momento. Nos veremos en cualquier momento. Cuando el Señor lo permita, nos volveremos otra vez a ver. Paz. Bendiciones.